¿cuáles son para ustedes esa lectura en términos de desafíos que representan estos resultados en competitividad? ¿Qué implican esas brechas para lo que debe hacer el nuevo gobierno en las regiones? Pues este es un informe, Diana, perdón, me tomo la palabra primero, muy oportuno porque llega en un momento en el que pasamos de un gobierno anti-empresa, claramente ha sido definido como un gobierno, se ha definido a sí mismo como un gobierno antiempresa, a probablemente lo que va a ser un gobierno pro-empresa. Entonces la pregunta de cómo hacernos más competitivos, que es lo que nos permite tener mejores condiciones de bienestar, es una pregunta muy oportuna, y en eso creo que este gobierno que entra tiene una enorme oportunidad para poder centrar los esfuerzos de competitividad en aquello que se requiere para que las regiones en Colombia pues logren cerrar esas brechas, como decía la doctora Mayhuashka. Y aquí hay un elemento muy importante, y es el de la seguridad, y no me refiero a la inseguridad física que tenemos que superar, sino a esa inseguridad normativa que impide que se puedan desarrollar todas aquellas áreas del país que están sin los niveles de desarrollo y sin hacer realidad el potencial de desarrollo que pueden tener. Y la otra cosa que es muy importante cuando uno ve ese informe es que la competitividad, la capacidad para generar empresa, para innovar, para generar ingresos es puramente regional. Las diferencias son enormes. Aquellas regiones, qué sé yo, como los Santanderes, ciudades como Bucaramanga, Antioquia, Medellín, incluso Bogotá, que le apuestan a la educación, son las ciudades y a la infraestructura, son las ciudades que logran superar los problemas de infraestructura, por ejemplo aquí en Bogotá también tenemos un problema de infraestructura y de congestión muy grande, pero logramos ser competitivos a través de la educación. Esa es la otra cosa que puede hacer el gobierno nacional que entra, poder tener unas apuestas de competitividad, por ejemplo en educación, que le sirvan a los departamentos que tienen esas brechas más grandes. Muy bien. María Clara. Pues Diana, yo quisiera como partir este análisis en 3 puntos. Lo primero es que de cara a este nuevo gobierno hay que reconocer que parte de la competitividad hoy de las regiones depende de decisiones que se están tomando en el centro del país. O sea, este sigue siendo un país centralista y las decisiones coyunturales en presupuesto, infraestructura, seguridad y reglas tributarias se toman desde el centro del país. El diagnóstico, entonces, que observamos advierte que existe una marcada centralización institucional que, de cierto modo, como que encarece y dificulta la gestión pública, golpeando en particular a ciertas regiones. Ahora, habiendo dicho eso, pues la realidad que muestra las cifras es clara, y es que los departamentos con menor competitividad hoy no necesitan buenas intenciones, necesitan conectividad digital, necesitan inversión sostenida en infraestructura, necesitan tecnología y además necesitan que se dé esa discusión en la que estamos en deuda con el país de descentralizar. Y ahí le iba a preguntar, ¿en qué medida la ley de competencia se convierte en una oportunidad para corregir eso? Pues claro que se convierte en una oportunidad, pero es que necesitamos reglamentarla, que ese es precisamente el punto. Nosotros estamos cargados de instrumentos jurídicos que no son aplicables a falta de reglamentación. Entonces este es un debate que no se puede seguir dilatando y que tenemos que dar, porque yo creo que las regiones en este país están reclamando autonomía. Antioquia es un maravilloso ejemplo de cómo cuando una región empieza a invertir y a pensar por sus propias capacidades en los proyectos que son urgentes y necesarios, la región avanza y con ello avanza el bienestar y el progreso de sus gentes. Entonces creo que es fundamental que demos ese debate con prontitud. Ya voy con Thierry en Barranquilla, aquí tengo al doctor García. Gracias, Diana. Bueno, pues me parece que es un corte de cuentas importante para empezar un nuevo gobierno y ver cómo las políticas cambian y cómo efectivamente se logra hacer esos cambios que se necesitan en Colombia. Yo creo que una de las cosas que dice el informe, y es muy clara, es que no hay estabilidad en las políticas, que hay esa polarización está terminando afectando, porque cada vez que llega un gobierno piensa que empieza de cero. Y que todo empieza como van a descubrir el agua tibia y que esa agua tibia va a ser el bálsamo que necesitan las regiones, y eso no es así. Por eso de alguna manera yo celebro los empalmes regionales, porque lo que está haciendo el gobierno con los empalmes regionales es ir a ver qué proyectos que se iniciaron en este gobierno están trabados y van a destrabarlos. Entonces ojalá
eso sea en un espíritu de darle continuidad a los proyectos sin importar que empezó en el gobierno de Petro, pero que también se materialicen en el gobierno más adelante. Ahora, también lamento en ese mismo sentido pues el rompimiento del empalme, porque al decir que no hay empalme pues también van a volver a empezar de cero, van a llegar pensando que las cosas son fáciles de hacer, y la verdad nosotros tenemos un sistema que está muy, muy difícil de cambiar en cuanto a lo fiscal, en cuanto a lo presupuestal. Es difícil que las políticas públicas tengan una financiación adecuada y sostenida en el tiempo que logren un cambio. Entonces yo sí hago el llamado a que dejemos ese sentido de la polarización, que entendamos que una es la política electoral, que otra es la política pública, y que se asuman con seriedad, que se entiendan que la campaña se acabó y que tienen que gobernar para todos, y que en ese ejercicio la responsabilidad que se exige es que se miren las cosas buenas que se han hecho, que hay buenas noticias que se manifiestan en el índice de competitividad, y que eso se siga promoviendo. En las cosas que haya que hacer cambios, pues también tendremos que ver cómo serán esos cambios y si eso redunda o no en un beneficio para las regiones. Pero para terminar, Diana, muy importante lo que dice nuestra compañera. Necesitamos entender que este es un país atrasado en las regiones por culpa de la centralización. El acto legislativo del Sistema General de Participaciones necesita esa ley de competencias con seriedad, sin discusiones políticas, con sentido de administración, de gobernanza capaz de cambiar las cosas. Y esa discusión se tiene que dar en el Congreso, pero de cara al país. Muy bien. Thierry, desde las regiones, precisamente, su lectura. Gracias, Diana. Varias cosas en línea con lo que se ha dicho antes y ojalá tratando de aportar algunas ideas adicionales. Pues la primera ya la mencionaron mis antecesores. Claramente las brechas regionales se mantienen. Este es un país que tiene dos carriles, que tiene dos velocidades de desarrollo, y hay unas regiones que van por el carril lento y hay unas regiones como la región de Bogotá que van por el carril rápido, y uno de los grandes desafíos que tenemos justamente es cerrar esa brecha que afecta de manera tan directa a departamentos como Chocó, como Amazonas, como Guainía, etcétera. Otro punto que me parece que hay que destacar, y es importante de cara a algo que acaba de mencionar el doctor García, es que la competitividad es acumulativa. Yo vengo haciéndole seguimiento a este informe casi desde la primera vez que fue sacado por el Consejo Privado, y valga la oportunidad para felicitar al Consejo Privado de Competitividad por el trabajo que hacen recopilando esta información y produciendo este indicador. Y lo que vemos es que a lo largo de los años la competitividad de las regiones que ya son competitivas, por supuesto, se mantiene, y eso parece una obviedad, pero esconde un factor que me parece muy importante, y es que la competitividad es un proceso acumulativo, no se logra de la noche a la mañana, y por eso la brecha puede tender a seguir expandiéndose frente a los departamentos que están rezagados. Hay que hacer intervenciones importantes en las regiones, pero, y este es mi tercer punto, no basta simplemente con redistribuir recursos. Eso es algo que creo que revela este informe y que es importante de cara a la discusión que se tiene permanentemente en nuestro país, y que además fue importante durante la era Petro, de la descentralización. No basta con redistribuir recursos. Esto lo demuestra el hecho de que hay departamentos que son importantes receptores de transferencias y sin embargo no mejoran su competitividad. Se necesitan nuevos enfoques, se necesitan nuevas ideas, y en ese sentido voy a decir algo que de pronto es polémico, pero aprovecho que estoy hablando desde la región. A mí me parece positivo y me gusta mucho el anuncio que ha hecho el presidente electo Abelardo de la Espriella de gobernar parcialmente desde la ciudad de Barranquilla. Algunos dirán, bueno, pero eso favorece injustamente a Barranquilla. Pues sí, puede ser. Él elige esta ciudad porque tiene una cercanía con esta capital y con esta región. Pero lo importante es que creo, y ojalá no me equivoque, que después de ese gesto político y simbólico tan significativo que va a hacer Abelardo, le va a quedar muy difícil a cualquier presidente colombiano que venga después no gobernar parcialmente desde las regiones. Creo que eso se va a imponer como una tendencia en la política colombiana que me parece positiva.